Enrique Sayago también quiere hacer un comentario al respecto del tema. Adelante, Enrique. Armando, muchas gracias. Bueno, realmente ya se habló bastante del asunto. Mi comentario era muy sencillo. Realmente era sobre la pregunta inicial en cuanto a si nos liberó de la maldición o si nos liberó de la ley. Pienso yo, y aquí voy a tocar un punto brevemente que posiblemente algunos, sé que muchos lo conocen y muchos también lo desconocen, pero este es un problema hermenéutico, básicamente hermenéutico, porque existen solamente dos tendencias o dos formas de interpretar la palabra de Dios, y de esas formas muchas ramificaciones, por supuesto, y que son dos sistemas teológicos: el sistema del dispensacionalismo y el sistema de la teología del pacto. Por lo que dijo el hermano, me di cuenta que muchas veces, porque los dos extremos son malos, realmente yo en lo personal no me alineo con ninguno de los dos extremos, ninguna de las dos posiciones extremas. Siempre los extremos son peligrosos. En todo caso, deduzco por lo que dijo el hermano que hay una confusión al leer este versículo, porque cabe una pregunta que fue que ocasionó, parte de la pregunta que fue inicialmente planteada, es que si los gentiles no tenían gracia, ¿de qué ley o de cuál ley fueron liberados? Y por eso me refería a que depende con el cristal o la hermenéutica que apliquemos para nuestra interpretación bíblica, es lo que va a determinar nuestra doctrina, lo que va a determinar lo que creemos y cómo lo vivimos incluso. Ahora bien, respecto a ese versículo en particular, solamente puedo comentar que hay una lectura incompleta, porque siempre leemos solamente la primera parte y no leemos completo todo lo que nos quiere decir. Aquí está, perdón hermanos. Y así empezó con Gálatas 3:13, porque dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Pero esta es la parte que nos saltamos y que es la parte importante en sí de esta declaración del apóstol Pablo, y es que dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. ¿Cuál era la maldición de la ley de la que teníamos que ser redimidos? Y aquí con eso termino, hermanos. En el foro anterior, el hermano Carlos Fuchán presentó un cuadrito cuando estábamos estudiando sobre los nombres de Dios, y un cuadro muy interesante que me gustó mucho y que lo estoy utilizando con otros propósitos, no solamente para el nombre de Dios. Si ustedes recuerdan este cuadro, en la primera parte del cuadro aparecía, porque y perdón que aquí termino un paréntesis, pero la posición detractora o contraria, por ejemplo, al tema del dispensacionalismo, es que dice que los dispensacionalistas creen que esta es una era en que estamos en un paréntesis de Dios. Bueno, el hermano Carlos lo hizo en ese cuadro sin ser el propósito de ese foro bíblico, pero lo explicó muy bien el tema que viene ahora. Es más, el cuadro tiene un título que dice promesa y ley, y vemos que en la primera parte del cuadro aparece la promesa hecha a Abraham, donde Dios se manifiesta como el Shaddai, pero lo que ponemos entre paréntesis ya no es la gracia como manifiestan algunos teólogos actuales, sino la ley. Me gustó tanto ese cuadro porque miren, está primero la promesa, luego la ley dada, incluso lo pones de Génesis 22:14, y termina fuera del paréntesis la gracia. Entonces el error está en confundir, en no saber distinguir, porque las epístolas de Pablo tienen una doble dirección, o una doble una doble dirección, porque ya en ese momento la iglesia estaba conformada por judíos y gentiles, pero tenemos que saber trazar correctamente y diferenciar cuándo está hablando a los judíos y cuándo está hablando a los gentiles, porque los gentiles no teníamos ley, no nos podía redimir de la ley. Entonces, pero sin embargo, al utilizar este cuadro y vemos que la ley y todos los que estaban bajo la ley, si los ponemos dentro de este paréntesis, podemos entender que los gentiles estábamos fuera del paréntesis. Es como un corral.
un corral lleno de ovejas, y ese corral es para esas ovejas, pero los que estamos fuera del corral no participamos ni del alimento, ni del cuidado, ni de la forma de tratar a esas ovejas, porque estamos afuera del corral y posiblemente no éramos ovejas. En todo caso, era solamente eso, hermanos. Creo que ese cuadro es muy didáctico para esta pregunta del hermano, muy buena a propósito. El resto se lo habló ya bastante, no quisiera ahondar sobre versículos bíblicos que ya hemos estudiado, pero sí, mi recomendación es tener muy claro bajo qué hermenéutica estamos interpretando la Biblia, porque si nos vamos hacia cualquiera de los dos extremos, corremos el peligro, como por ejemplo, si voy al extremo de la teología del pacto, de tratar de la misma forma, de mezclar las mismas promesas, cuando son promesas distintas para el pueblo de Israel, o para la iglesia de Israel, para el pueblo de Israel y para la iglesia cristiana. Son realmente distintas. Nosotros no somos partícipes de esas promesas del pueblo de Israel, somos partícipes de las promesas hechas a Abraham, y nosotros, por gracia, somos partícipes de esas promesas. Solamente mi recomendación es esa. Por favor, revisen ese cuadro, va a estar mucho más claro, es bastante didáctico, y profundizar un poquito y saber realmente bajo qué hermenéutica, bajo qué regla hermenéutica estoy interpretando la palabra de Dios, y ver si me estoy yendo un poco hacia los extremos, porque pienso yo que todo extremo, lo ideal es tener la balanza con el dial centrado, ¿no? Es decir, un equilibrio perfecto. Los extremos son malos y nos puede llevar también a conclusiones extremistas que no son de provecho. Muchas gracias, hermanos. Gracias a ti, Enrique. Te pregunto, el cuadro al que te refieres, ¿qué título tiene para buscarlo durante la pausa? El cuadro tiene el título que dice Promesa y Ley, que tiene incluso una ovejita dentro del paréntesis. Está a la izquierda la promesa y a la derecha está la gracia, y en medio, entre un paréntesis, todo lo que sucedía dentro de la ley. En el foro pasado, correcto. Podríamos comentar lo que tú referías acerca del cuadro, y pasamos con Silvio Matus, que también quiere hacer un comentario sobre este asunto. Y me gustaría, si fuera posible también, que hiciéramos algún comentario breve acerca de lo que tú mencionas, de que la persona tiene la potestad de decidir qué tipo de hermenéutica utiliza, si va a interpretar la Biblia desde un punto de vista dispensacionalista o si lo va a hacer desde el punto de vista de la teología del pacto, porque en lo que a mí respecta, mi opinión personal, esa opción no existe. El hombre no puede elegir interpretar la Biblia de una manera o de otra. La Biblia tiene que interpretarse conforme a lo que ella misma dice. Esto es Foro Bíblico Intercontinental, totalmente en vivo, conversando con, entre otras personas, el editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, Carlos Fuchán. La Sociedad Bíblica Iberoamericana es la que ha desarrollado el proyecto de la Biblia textual, la cual ya va por su tercera edición en su versión completa, y se está trabajando en la cuarta edición, que creo sale el año que viene. También tenemos al profesor José Antonio Septién, no solamente es teólogo, sino que es profesor en griego bíblico, que ha estado compartiendo en la tarde de hoy. Tenemos a Enrique Sayago, quien es el director de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en Ecuador, y otros hermanos más, pues conocedores, unos más que otros, de la palabra de Dios, en ejercicio pleno de lo que la Biblia dice, edificándonos unos a otros. Y bueno, para beneficio también, no solo nuestro, sino de todos los que nos escuchan a través de las diferentes emisoras de radio y a través de la sala virtual del FIUS, una sala a la cual cualquier persona puede asistir, puede ingresar a través de internet, haciendo uso del link, por ejemplo, que se encuentra en la página buenasnuevas957fm.org, buenasnuevas957fm.org. A mano derecha hay un link resaltado en color verde manzana. Si usted le hace clic allí, automáticamente su navegador de internet le va a llevar a la sala. Le pedimos que coloque, por favor, como nombre de usuario su nombre, apellido, ciudad y país desde donde se conecta. Entonces vamos a poner en pantalla la lámina que Enrique nos hacía referencia. Enrique, y te invito a que nos refresques la memoria luego de esta pausa, la apreciación que tú realizabas respecto a esta lámina. Gracias, Jorge. Sí,
Realmente decía que lo encontraba bastante didáctico, porque volviendo al tema, Jorge, que cuando dije que existían estos dos sistemas teológicos de interpretación bíblica, y tú dijiste que el hombre no tiene esa libertad, bueno, no estoy diciendo que así es, puesto que son sistemas teológicos creados por el hombre, inventados por el hombre, no son palabra de Dios. Sin embargo, existen, ahí están, y son los que han influenciado a través de la historia nuestra doctrina y nuestras creencias. En todo caso, refiriéndome al cuadro en particular, y por eso toqué el tema de estos sistemas teológicos, siempre se acusa al dispensacionalismo de encerrar a la gracia en un paréntesis, lo que se conoce como el paréntesis de la gracia o el paréntesis de Dios. Pero el hermano Carlos hizo lo contrario en este gráfico de aquí, y me gustó muchísimo. Encerrar a la ley en un paréntesis. Y lo que sucedía, es decir, nosotros estamos fuera del paréntesis. Y lo veo bastante didáctico en el sentido de entender ese pasaje que citaba de Gálatas, donde dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y yo decía que no se lee, que normalmente nos quedamos en esa parte y no leemos el resto, cuando dice para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo veo, por lo menos para mí es bastante didáctico, porque nos ayuda a entender que realmente nosotros nunca estuvimos bajo la maldición de la ley. Lo que sucedía es que la ley nos excluía. Nosotros estábamos fuera de ese paréntesis, que curiosamente está esa ovejita, es como que estuviera un corral ahí dentro, pero nosotros estábamos totalmente fuera de esa ley, totalmente fuera. Para los judíos nosotros éramos perdidos, éramos realmente inmundos. Entonces la ley nos dejaba fuera de ese pacto mosaico, pero tenemos que vivir y entender que somos herederos de la promesa hecha a Abraham y la simiente de él, que es Jesucristo, y somos salvos gracias a esa sangre preciosa de Jesucristo. No sé si para ustedes les sirva, pero por lo menos a mí en lo personal este cuadro me gustó mucho, y pienso que es bastante didáctico para tener muy claro lo que es la promesa, lo que es la ley y lo que es la gracia. Ok, gracias por tu comentario al respecto. Para los oyentes radiales que no pueden ver la lámina porque no están en la sala virtual de conferencia, pueden ingresar por internet al Facebook de Buenas Nuevas 95.7 FM, y en la sección fotos, álbumes, ubican el álbum titulado 20 Foro Bíblico. 20 Foro Bíblico, se desplazan hasta la lámina número 28, y es la lámina que Enrique Sayago está haciendo referencia, y pienso igual que tú. Fíjate que en Efesios, en el libro del apóstol Pablo a los Efesios, referente a los gentiles, dice similar a lo que tú has mencionado: por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Así está todo aquel que no es judío, que no ha conocido a Dios por medio de la ley, está, como dice aquí, apartado de la ciudadanía de Israel, extraño a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Esto lo estoy leyendo en la palabra de Dios. Así hace referencia a toda aquella persona que, no teniendo la promesa, ¿verdad?, que venía de Abraham, no conociendo esa promesa, estaba o está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero continuó leyendo, dice: pero ahora en Jesús el Mesías, vosotros, los gentiles, los que no éramos judíos, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, o sea, de judíos y gentiles, hizo un pueblo, y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. Fíjate que no dice aboliendo la maldición de la ley, sino aboliendo la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz,
y reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Bueno, vamos a dar la oportunidad a Silvio Matus, quien también tiene un comentario sobre este tema que hemos estado tratando. Silvio, puedes abrir tu micrófono, adelante. Hermanos, sí, hermanos, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, repito. En primer lugar quiero agradecer a Dios por la iluminación en el espíritu del hermano Septién. Y por otro lado, comentarles de que las inquietudes que está manifestando Ariel, en algún momento también las tuve. En estos días yo estoy cumpliendo cerca de 12 años desde el momento en que el Señor me llamó, aunque tengo más de 55 años. Y una de las inquietudes más grandes en mi corazón era agradarle a Dios. Y en esa búsqueda de agradarle a Dios, quería saber qué cosas debía hacer. Sabía que el Espíritu Santo estaba en mí, pero escuchaba cosas. Algunos decían hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Asistía regularmente a toda reunión en la congregación. Leía y no paro de leer todo lo que puedo en las Escrituras. Hasta que en determinado momento el Señor trajo claridad sobre este asunto. Desafortunadamente para mí no tuve la oportunidad hace unos cuantos años de escuchar algo como lo que dijo el hermano Septién. Pero podría decir de que lo que él dijo lo comparto 100% espiritualmente. Es una realidad espiritual para mí que, bueno, demoré cerca de 5 años en descubrir hace varios años. Hay una cosa importante respecto de la pregunta que hizo Ariel. Y yo me dije, bueno, si yo tuviera que responder esta pregunta, ¿qué hace Ariel? ¿Qué respondería? ¿Cómo la respondería? Lo primero que tendría que tratar de demostrar es que la ley como tal es una unidad. Y cuando hablo de ley, por favor, entiendan que estoy hablando de 613 preceptos que fueron dados por el Señor a Moisés. Y es una unidad indivisible. Eso es relativamente fácil de demostrar, aunque yo lo descubrí esta semana, porque yo tenía, creo que apenas 1, sino 2 versículos para esto. Simplemente busqué en la Biblia textual la expresión el mandamiento y me encontré que la expresión el mandamiento aparece muchas veces, diría que cerca de 20 veces, alrededor de 20 veces, solo en el Antiguo Pacto. Y la inmensa mayoría de las veces, si no todas, se refiere exactamente al conjunto de la ley de Moisés. De manera tal de que no se puede hacer una división entre bendiciones y maldiciones. A los efectos del estudio sí es correcto. Un poco más del 50% de la ley de Moisés son bendiciones. Y un poco menos del 50%, obviamente, la suma es 100%. Son maldiciones. Pero todo eso ha quedado derogado. Pero el hecho que haya quedado derogado no significa que algunas cosas sigan siendo opcionales. Y quiero decir esto porque esto también me demoró muchísimo tiempo el percibirlo claramente. El hermano Ariel decía que él guarda el sábado. Y no hay ningún elemento en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Pacto, ni nadie tiene autoridad para decirle: Ariel, estás equivocado en guardar el sábado. Siempre y cuando Ariel esté guardando el sábado desde el monte Sión y viendo aquello
del monte Sinaí como algo bueno, o como algo que bajo el control del Espíritu Santo el Señor le está pidiendo que él haga. Lo que nosotros no podemos hacer es mirar al otro hermano y pensar en nuestro corazón: mira qué equivocado está guardando el sábado, no está entendiendo la ley de Cristo. En la ley de Cristo tenemos opciones y el sábado es una de esas opciones. Hay otras opciones, hay cosas que están prohibidas, muchas que están a las que estamos obligados. Por eso fue muy clarificador para mí en algún momento encontrarme con un artículo que hablaba exactamente de la ley de Cristo y en todos los aspectos en que la ley de Cristo superaba a la ley de Moisés. Había hablado yo hace no mucho, creo que fue el sábado pasado, sobre un ejemplo muy simple de un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mandamiento de la ley de Moisés está derogado, porque estamos obligados en el cuerpo de Cristo a amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó. Y eso se puede hacer solamente bajo el control del Espíritu Santo. En esto que somos nosotros, la iglesia, y yo comprendo la iglesia y entiendo a la iglesia, no la iglesia local, no el templo, porque allí también puede haber cizaña, sino como ese conjunto de creyentes en el Mesías, salvos por gracia. Y dentro de ese grupo hay judíos y gentiles. Entonces, un creyente judío no puede señalar a un creyente gentil diciéndole: estás equivocados en guardar el sábado. Y un creyente gentil no puede menospreciar a un creyente judío diciéndole: vos no entendés la ley de Cristo, o cuestiones por el estilo, o insinuar estas cosas, porque en ocasiones parecen insinuar. A veces no sé por qué asumimos que nuestra posición en nuestra interpretación de las Escrituras es la que es mandataria hacia mi hermano. Mi hermano, cualquiera sea, en cualquier lugar del mundo, debe cumplir la ley de Cristo, pero todos nosotros tenemos opciones complementarias. El hermano Ariel, por ejemplo, si él está guardando el sábado porque está parado en Sinaí, Ariel, perdóname, pero está cerrado. Ahora, si está guardando el sábado porque espiritualmente se ve parado en Sión, entonces es correcto. De manera tal de que no hay un absoluto para decirle Ariel está bien o Ariel está mal. Ariel y el Señor saben por qué está guardando el sábado. Lo que haría mal, en este caso cualquier persona, es tratar de imponerle a otro su opción. Por ejemplo, con las comidas también pasa. Yo puedo tener la opción de, utilizando preceptos bíblicos y bajo el control del Espíritu, ser guiado a tener una alimentación específica. Pero esa es la alimentación que el Señor me está pidiendo a mí que haga. Yo no puedo juzgar a los demás por lo que comen o por lo que dejan de comer. Creo que es un error insistir en hablar del 10 mandamientos como ley de Moisés. La ley de Moisés no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos. De manera de que otra cosa que quería comentar y que está relacionado también con esto: el sábado como tal es una especie de sello justamente de la ley de Moisés. Entonces hay que saber espiritualmente por qué estoy guardando el sábado. Si yo estoy guardando el sábado porque soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, y he percibido que ese es un mandamiento del Señor, para mí está perfecto. Ahora, si lo estoy haciendo como parado en Sinaí, estoy errado, espiritualmente errado. Y eso creo que es lo que puede estar pasándole a cualquiera de nosotros
Y digo el ejemplo del sábado, pero podemos tomar muchos otros ejemplos en tomar cosas que son opcionales para nosotros y querer imponérselas a otros. Respecto de esto, hermanos, entonces básicamente hay muchas cosas que deberían ser internas y ser reflejadas en lo externo. El sábado puede ser una expresión externa, debería estar reflejada desde lo interno. Bajo el control del Espíritu Santo, el creyente tiene la opción de guardar el sábado. Pero sabemos que hay países donde es imposible hacer eso. Y entonces, que bueno, en aquellos países la gente, por ejemplo, hay países donde el feriado es un día viernes, y ese día lo dedican a la alabanza y a la adoración. Eso es básicamente el comentario, hermanos, que quería hacer sobre el asunto, y muchas gracias al hermano Septién por su claridad. Gracias a ti, hermano Silvio Matus. Considerando que el foro bíblico está siendo transmitido en señal abierta por emisoras de radio y tenemos oyentes no creyentes, te voy a pedir, por favor, expliques un poquito cuando te referías a que si está parado en Sión o está parado en Sinaí, para los oyentes no creyentes que a lo mejor no han leído la Biblia o no entienden, o quizás nosotros los creyentes también que no entendemos a qué te refieres cuando dijiste: si guardas el sábado estando parado en Sión estás errado, pero si guardas el sábado estando parado en Sinaí está bien. Entonces te pido por favor lo expliques, y les agradezco también a todos los demás participantes cuando hagan su derecho de palabra, el ejercicio de su derecho de palabra, piensen también en los oyentes no creyentes para que sean un poquito más explícitos específicamente al hacer uso de términos que a lo mejor son coloquiales en el ámbito cristiano, pero que el que no es cristiano no lo comprende. Silvio. Pido perdón a todas las personas que no han entendido esos términos. Básicamente en el monte Sinaí fue dada la ley a Moisés. Y con monte Sión me refiero a estar en Cristo. Un creyente que percibe claramente la permanencia del Espíritu Santo y vive bajo control del Espíritu Santo. Eso es para mí estar en Sion. Amén. Un creyente en Jesucristo, en Yeshua, el Mesías como nuestro Salvador, solo por gracia. Y a partir de allí, caminamos en búsqueda de nuestro galardón. En la búsqueda de nuestro galardón, pues no está mal mirar de vez en cuando hacia atrás, pero es como los espejos retrovisores, se usan no todo el tiempo. Debo mirar, pero no puedo conducir mirando por los espejos retrovisores espiritualmente hablando. Espero haberlo aclarado. Disculpen, yo no soy un creyente que no soy teólogo. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo haría una pregunta. ¿Puede un creyente en Cristo, estando en la fe de Jesucristo, tener la opción, por ejemplo, de circuncidarse? Tenemos una llamada telefónica en línea. Daniel Guerra, desde Por la Mar, está esperando en línea. Quiere hacer un comentario sobre el tema que estamos hablando. Adelante, Daniel. Ok. Referente a la parte, la Escritura dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jehová ha hecho su pecado sobre sí, o sea, Jesús indiscutiblemente es Dios. Ahora, ¿qué pasa? Hay una parte, ahorita alguien dijo que las promesas de la ley no eran la misma de la gracia. Y tiene cierto porcentaje de certeza eso, pero no todo es 100%. Hoy en la mañana yo me desperté y comí cochino, y yo dije, no, eso está abolido. Pero sí me ha inquietado el Señor al día de reposo. Entonces, una persona que tenga un trabajo, que libre un martes, que libre un miércoles, que sea un mesonero o que sea una enfermera, Dios no la va a condenar porque fue un martes, porque fue un viernes.
porque como se habló temprano, el título de los días del calendario gregoriano es algo secular, o sea, Dios no lo impuso así, Dios impuso fue el día de reposo. Ahora, hay que ver el calendario gregoriano y darse cuenta en esa parte. Israel espiritual, Israel natural. En Romanos 11 habla claramente del Israel espiritual, que son el pueblo gentil. Y los gentiles, para los que no son cristianos que están estudiando, que están oyendo, somos todas las personas que no somos de la nación judía. Eso es lo que significa gentil. Todos los que hemos creído en Cristo, todos los que hemos creído en Cristo, todos los que hemos creído en Cristo, somos gentiles. Ahora, los judaicos, ¿verdad? Y los gentiles, referente al prepucio y a la circuncisión, hay una parte bien específica en la nueva pregunta que han hecho, y dice, Pablo le dice, los cuales lo han obligado a circuncidarse y entraron falsamente como hermanos. O sea, no hay que circuncidarse para ser cristiano. En la parte donde referente al cochino y a los animales, se está refiriendo a que en el libro de Hechos, capítulo 10, dice, nada inmundo he comido yo antes, y dice, lo que Dios limpió no lo llames inmundo. O sea, significa que en un día de reposo o un día normal podemos comer todos los animales. Por lo menos los musulmanes piensan que el carite de piel lisa es la hembra y que ellos van a matar la especie. O sea, eso es algo absurdo. Sin embargo, es su ley y ellos la cumplen. Nosotros lo respetamos a lo natural. Pero en lo espiritual, Dios abolió todo eso. Referente al que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, sí, como siendo el Israel espiritual, porque lo dice Romanos 11 bien claro, dice que si Dios no perdonó a las que naturaleza son las ramas naturales del olivo silvestre, entonces nosotros en lugar de molestarnos, de ensoberbecernos, debemos tener, porque si Dios no lo perdonó a ellos, a nosotros tampoco nos perdonará. Entonces quiere decir que si somos un Israel, y que está el Israel de la dispensación de la ley. Otra cosa que se debe saber, Jesús dijo, porque era necesario que se cumpliera lo que está escrito de mí en la ley y en los salmos, en los profetas, para que después viniera la gracia. Hay que saber discernir, o sea, entender lo que es de la gracia y lo que es de la ley. Y bueno, beneficiosamente, así como trabajamos todo el día y dormimos de noche, ahí claramente se ve que existe Dios, porque la gente llega a casar y dice, wow, si Dios no hubiese hecho la noche no pudiera descansar. Igual son los días de trabajo, no podemos trabajar los 7 días, tenemos que repasar un día. El mejor ejemplo de eso, y bueno, no estoy dándole alegoría a nadie, es la iglesia adventista. La iglesia adventista no te prende una cocina, no te prende un horno, no te prende un televisor, no sale, no manejan el carro el día anterior, te dejan toda la comida hecha, no tienen relaciones, guardan su día para Dios. Es la ley mosaica, mas aún así nosotros tenemos que cumplir con esa ley porque somos el Israel. No podemos errar de que eso quedó en la ley. Eso es errado decir eso. Porque si vayan a Romanos 11 y van a ver que hay 2 Israel. El espiritual y que somos nosotros, el de la gracia, el tiempo de la dispensación y el tiempo antiguo. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Daniel Guerra, por tu participación vía telefónica. Silvio, vi que abriste el micrófono. ¿Querías comentar algo más? Adelante. Lo que me habías preguntado respecto de la circuncisión, había yo dicho de que el sábado era señal del pacto de Dios por la ley entregada en el monte Sinaí. Es una señal básicamente para el judío en aquella época. En cuanto a la circuncisión, es la señal del pacto de Abraham. Eso era lo que quería aclarar. Y respecto de si una persona se puede circuncidar, la respuesta sigue siendo la misma. ¿Desde dónde se va a circuncidar? ¿Y para qué se va a circuncidar? Es un tema entre él y Dios.
Puede que lo esté haciendo con el espíritu correcto, o puede que lo esté haciendo con el espíritu incorrecto. El hecho en sí no necesariamente significa que está errado. Es el espíritu con el que se hace lo que valida o no valida. El propósito con el que lo hace, ¿cierto? Claro, exactamente. Y no cuestionando a los demás en las cosas en que las cuales todos los demás tienen libertad. No hay que cuestionar la libertad en el espíritu que tienen los otros. Pero sí, obviamente hay casos donde hay imposiciones, como comentaban recién, de la iglesia adventista, que quiere imponer el sábado a gentiles. Un absurdo, perdón. Muy bien, no sé si Carlos o el hermano José Antonio Septién quieren hacer algún comentario al respecto de lo que hemos hablado hasta ahora. Si lo quieren hacer, pueden abrir el micrófono. Gracias, Jorge. En realidad yo no puedo estar en mayor desacuerdo, ¿no?, con mi querido hermano Silvio. O sea, esto no es una cuestión de querer o no querer, no es una cuestión de opinión, es una cuestión de Dios. Muy acertadamente, nuestro hermano Silvio habló de que hay un bloque de la ley que es totalmente inconmovible, no se puede separar. Entonces, ¿cómo separar el cuarto mandamiento de los demás? Porque fíjate, yo estoy leyendo aquí en Éxodo 28, cuando habla del cuarto mandamiento. Acuérdate del día del Shabbat, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el 7º día es Shabbat para Yahvé tu Dios. No harás labor alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahvé ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Fíjate bien, ¿no? Yo los invito a que ustedes lean cuando Jesús, Señor Jesús, que es Dios hecho carne, simplemente para que vean cómo cambian las cosas, porque tienen que cambiar, porque hay otro propósito en Dios. Ya expliqué someramente entre el hermano José Antonio, el hermano Enrique Sayago, Jorge y mi persona, hoy hemos explicado que el propósito de la ley era llevarnos a Cristo, era mostrarnos al Mesías. Ahora, en el capítulo, creo, 7 del Evangelio según Juan, nosotros podemos leer lo siguiente. Dice, dado la vista al ciego, dijo el Señor, hasta hoy mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces, y dijo, el Sabbat fue hecho por causa del hombre, pero no el hombre por causa del Sabbat. Y esto tiene una explicación extraordinaria en función de la visual de Dios para la salvación del hombre. Entonces, hemos explicado y demostrado por medio de la Sagrada Escritura, particularmente en la lectura de Hebreos 3:7 al 4:13, de que esto es un símbolo, el Sabbat, del reposo de Dios. Del reposo de Dios que nos da, que le da a aquellos que hemos creído en Él. Porque el que ha creído ha entrado en el reposo de Dios. Entonces, el que guarda el Sabbat es porque todavía no ha creído. Entonces, es una incongruencia y no es una libertad. Claro que yo puedo comer, depende de qué punto de vista, coma cochino, por ejemplo.
Perdonen que ponga este ejemplo, pero es que si yo como continuamente cochino, seguramente que me voy con el Señor mucho antes. ¿Por qué? Porque se me suben los triglicéridos, pues, y me hace mal a la salud. De manera que hay una prohibición que fue quitada, pero eso no quiere decir que haya una libertad. Es como el apóstol Pablo dice, mire, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene. ¿Y qué es lo que no nos conviene a nosotros al pensar en volvernos a ciertas cuestiones de la ley? Que nos quita la experiencia de lo verdadero, porque todo lo que está propuesto en la ley es sombra de los bienes venideros. De manera que si nosotros nos regresamos a la ley, nos hacemos transgresores de las cosas que hemos derribado. Es lo mismo que usted, por ejemplo, vamos a suponer un caso, que usted es carnicero, y entonces sabe y aprende y sabe muy bien, bueno, su oficio de carnicería. Entonces, en cierto momento de su vida, esta persona es joven y dice, oye, estoy sintiendo un llamado hacia la medicina, y con mucho esfuerzo se inscribe en la Facultad de Ciencias Médicas, después de 5 años se gradúa, y después piensa seguir la especialización de neurocirujano. Entonces estudia 5 años más para neurocirujano. Y después que se gradúa y que aprende con los últimos adelantos el uso del bisturí láser o electrónico o como sea, y sabe perfectamente cómo seccionar un cerebro sin tocar sitios nerviosos, extraer cánceres y todo, de repente llega y le dice a su familia, bueno, ya estoy graduado, ya sé operar muy bien, ahora me regreso a la carnicería porque creo que voy a poder deshuesar una res, pero bien hecha. ¿Me entiende? Que no tiene sentido. No tiene sentido porque teniendo la persona del Espíritu Santo morador, ¿para qué necesitamos guardar el sábado? ¿Para qué un nacido de nuevo que está sentado a la diestra de Dios Padre, junto con Cristo, nos ha sentado? Si ustedes no me creen a mí, no hay problema, pueden leerlo en la epístola a los gentiles, comúnmente conocida como la epístola a los Efesios. Nos hizo sentar en los celestiales. Estamos esperando la trompeta que suene, pero ya estamos resucitados por fe, porque fuimos resucitados en Cristo. Entonces, estas cuestiones de la ley son simples, yo no sé cómo llamarlas, símbolos. Mire lo que dice respecto a eso. Dice, los profetas que profetizaron, creo que eso lo dice el apóstol Pedro, los profetas que profetizaron acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras ellos, les fue dicho que no para ellos administraban estas cosas, sino para nosotros, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es una cuestión importantísima, porque ¿cómo no le vamos a dar el valor a todos esos bienes venideros que siguieron a los sufrimientos de Cristo? ¿Qué siguió a los sufrimientos de Cristo? Miren, siguió el Pentecostés, pero antes llegaron los discípulos, 10 días antes, llegaron los discípulos y le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en esta época? ¿Vas a echar a los romanos? ¿Vas a echar a Poncio Pilato? ¿Vamos a podernos vengar de ellos? El Señor le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad, porque el plan de Dios era el secreto que después Dios le mostró al apóstol Pablo. Dice que es un misterio.
Dice el misterio de que los gentiles y los judíos van a formar un mismo cuerpo. Entonces no se trata de ser judío, por favor, se trata simplemente de ser cristiano. No se trata de ser gentil, se trata de ser cristiano. Y el judaico, el judío, tiene que abandonar todas las cosas de la ley y pasar a la gracia, como ya lo hemos visto suficientemente ratificado. El apóstol Pedro dice: ¿por qué intentáis poner un yugo sobre esta gente? Un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cargar. Entonces, y después va y se aleja y se pone de tal manera que tiene que ser reprendido por el apóstol Pablo. Entonces, vemos esto, y el gentil tiene que dejar las cosas de gentil. El apóstol Pablo lo dice: en otro tiempo, cuando se os llevaba a los que no son, a los ídolos, estabais, así como nos explicó el hermano Jorge, pero en 1 Corintios 12, dice: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Y esto se lo escribe a los gentiles. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Por lo cual ahora os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí va a empezar a hablar y a escribir una cosa que nos ha legado maravillosa, que son los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo hablaba? Están los que hacen milagros, están los que sanan, están los que tienen dones de profecía, dones de lengua, interpretación de lenguas, están los que tienen palabra de ciencia, palabra de sabiduría, están los que cuidan de los demás, las hermanas diaconisas, los diáconos, los ancianos o los que cuidan de los demás. Y esto se formó un nuevo cuerpo, una cuestión que no era nadie, pensaba que era judío. Fíjense ustedes que el evangelio que más se acerca a este desprendimiento del judaísmo es el evangelio de Juan. Léanlo ustedes, por eso es distintivo de Marcos y de Mateo. Dice el Señor: como lo dije a los judíos, hijitos, ahora os lo digo a vosotros. Y empieza a hablar de la ley de ellos. No habla de nuestra ley, habla de la ley de ellos. Léanlo despacito y se van a dar cuenta ustedes cómo se va alejando de como para que el nombre, el tetragrama, venga simplemente a fenecer en la cruz. Ya, fenecer en la cruz, porque eso era lo que había de enemistad entre el hombre y Dios. Y Cristo lo terminó cuando dijo: consumado es, ya está pagada la deuda. Entonces, al estar pagada la deuda, nos hizo cercanos con Dios, a judíos y a gentiles. Y ya ni judíos ni gentiles, por eso dice, en Cristo, dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces no es una cuestión de querer imponer nada. Mire, yo no quiero imponer nada sino el amarnos unos a otros, personalmente. Y estoy seguro que ese es el sentimiento y el motivo de nuestros desvelos en esta cuestión que pasamos buenas 20 horas o 18 horas al día desde hace 40 años. Que no son cosas menudas, no es cuestión, pero sí queremos erradicar el error. Y sí sentimos de que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús,
porque una cosa les digo, en este mundo de error, lo único que tiene la razón es la palabra, más nada, la escritura. Y les digo algo, la escritura solamente hay una forma de entenderla, no hay 10, no hay 20, hay una sola manera de entenderla. Y las cosas del Señor son sí y amén. Cuando a mí, que me equivoco muchas veces, al día me equivoco, y me llaman la atención sobre ciertas cosas, enseguida confirmo en la Biblia, si es posible en los originales, ¿sí? Y cuando estoy de acuerdo que he metido la pata, miren, a mí me importa nada arrepentirme y decir que, pero ¿de qué me puedo sentir orgulloso yo si todo lo que hemos recibido, lo que he recibido, lo he recibido por gracia? ¿Qué quieren? ¿Que les cuente mis antiguos pecados, mi forma de ser? Los haría poner colorados a todos. ¿Me comprende? Entonces, esto es el propósito que hay de un mandamiento nacido en un corazón puro por la Escritura, por la sangre de Cristo. Si yo no creyera que hay un peligro inminente en guardar el Sabbat, tanto como circuncidarse, porque déjenme decirle algo, la promesa no vino después de la circuncisión, y eso tenemos que entenderlo. La promesa vino antes de la circuncisión, antes. Cuando Abraham era incircunciso fue que le creyó a Dios, no cuando era circunciso, no. Es verdad que la circuncisión no es de Moisés, sino de los padres, sí, pero también es verdad que la promesa se hizo antes de que Abraham se circuncidara. Y esto, damos gloria a Dios por ello, porque si no, no hubiéramos podido poner esa lámina allí. Entonces, en su simiente, en la simiente, en tu simiente, y no le dice como si fueran muchas, sino una sola, que es Cristo, y serás como las estrellas del cielo, y no le menciona la arena que está a la orilla del mar a Isaac, porque Isaac es un símbolo de Cristo, es un símbolo de Cristo. Entonces, esto hay cosas difíciles de entender, pero se pueden entender, no son imposibles de entender. Tenemos que tener paciencia y doctrina y leer con mucho detenimiento la palabra de Dios, con mucho detenimiento, porque allí es donde escudriñamos, ¿verdad? Como alguien que busca el diamante, que busca la esmeralda, que busca la plata, el venero, la veta del oro, de la plata. Entonces escarba, y entonces allí va. Así le ha placido a Dios hacerlo así. Entonces, miren, esto está dado además de la palabra, que sería innecesario decirlo, pero hay miles, millones de hermanos en nuestra común fe que lo ven así, y así debe ser. En la iglesia del Señor, y no me refiero a los edificios, no hay cowboys, no hay aquí llaneros solitarios. La bendición está sobre todos, la bendición para que sea mutuo, y este es el propósito que nos mueve en Foro Bíblico, frente a la Biblia, en el chat, en las entrevistas a través de tantos años, es llevar la verdad bíblica, eso es todo. Que me dicen de denominaciones, en la Biblia no hay denominaciones. No hay maneras distintas de creer. Mire, un bautista puede negar los dones del Espíritu Santo y un pentecostal puede negar la eficacia del bautismo en agua o viceversa, no sé cómo será, pero eso no lo dice la palabra de Dios. Entonces nosotros presentamos la Escritura y denunciamos todas estas manifestaciones que pervierten la Escritura y que llevan al cristiano, al creyente, lo llevan a una
a una vida triste, a una vida religiosa. La palabra, la Biblia no es religión, ¿no? La Biblia es fe. Y volviendo al caso del día de actividad, fíjese bien, ¿de descansar de qué? Si nosotros hoy, dice Jesús, no tiene 12 horas el día, dice, vamos a hacer la obra, nos es necesario hacer la obra de Dios mientras dura la luz, porque viene la hora de la tiniebla en que nadie la podrá hacer. ¿Y cuál es la hora de la tiniebla? La hora de la tiniebla se acerca cuando no va a estar más el Espíritu Santo en la tierra. ¿Entiende? Entonces nosotros hemos sido seleccionados como soldados, como la yegua de Faraón. La yegua de Faraón, ustedes me dirán, Carlos se volvió loco. Le digo, no, lean ustedes el Cantar de los Cantares. Léanlo allí. Y le dice el esposo a la esposa, tú eres como la yegua favorita de Faraón. ¿Por qué? Porque esos caballos pues no se asustaban en la batalla. Y Dios nos ha confiado una batalla, otra que descanso. ¿Que descanso de qué? Con todo el mal como está rampante en el mundo, con tanta homosexualidad, con tanto pecado, con tanta cosa, tenemos que interceder, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que enseñar la palabra, que es Sabbat. Pero ¿para descansar de qué? Si ya nosotros estamos en el cielo. Nosotros estamos aquí, solamente hemos sido dejados en la tierra para ser útiles para el Evangelio. La necesidad que hay de predicar el Evangelio, la libertad, el perdón de los pecados, hoy día, la gratuidad, no sé cómo se dice eso, lo gratis del Evangelio, cómo se está pervirtiendo todo, que la gente cobra dinero por esto, por el otro, inmisericordia, cómo se están burlando del Evangelio. Hoy en día el Evangelio está siendo ridiculizado con toda esa gente que está ahí apareciendo en la televisión y todo eso. ¿Qué es? Momento para podernos a descansar nosotros. Entonces, sinceramente, yo no creo que debe verse así. Creo que debemos ocuparnos el primer día de la semana, porque después del séptimo viene el octavo. El primer día de la semana es un día de actividad. Cristo resucitó muy temprano, el día 1 de la semana. ¿Por qué el día 1? Porque el día 1 es el comienzo de todo, de una aventura maravillosa con el Señor Jesucristo resucitado, que se fue a trabajar y subió al cielo y nos mandó el Espíritu Santo, y hoy en día nosotros podemos estar libres con la libertad que Cristo nos hizo libres. Y trabajar en el Espíritu, serle útil en el Espíritu, no estar con estas cuestiones de posiciones, de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Hermanos, no quiero ser, pero avancemos hacia las cosas que en realidad, como decía el apóstol Pablo a los hebreos, decía, avancemos, vamos más allá. No pongamos la base de nuevo en la doctrina de bautismo, en todas estas cuestiones, sino que avancemos a lo que viene por delante. Muchas gracias, pero nuestra intención, repito, es de amor, no es de crítica. Por favor, no es de crítica. Si hemos traído el tema es porque lo han dicho, y no podemos dejar esto en silencio en este enorme espacio que nos está escuchando ahora. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, por tu comentario y la exhortación. John Campuzano, desde aquí de la emisora Buenas Nuevas en la Isla Margarita, tiene también un comentario sobre el tema que estamos tratando. John, adelante. Yo quisiera leer y primeramente agradecer dar gracias al Señor por la oportunidad. Quisiera leer en Números capítulo 15, versículo 38. Dice allí, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que en cada fleco de los bordes pongan un cordón de azul.
Tales flecos os servirán para que cuando los veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Yahvé y los cumpláis, y no sigáis el impulso de vuestro corazón, ni de vuestros ojos, tras el cual os prostituís, a fin de que recordéis y cumpláis todos mis mandamientos, y estéis consagrados a vuestro Dios, yo, Yahvé, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser el Dios vuestro. Yo soy Yahvé, vuestro Dios. Yo quisiera anotar aquí, en todo el tema que se ha tratado acerca de la ley, la unidad de la ley. 613 preceptos que el Señor entregó a Moisés conforman una unidad, y el pueblo de Israel tenían que cumplirlos toditos, todos, no tenían que faltar ni uno. No solamente los 10 mandamientos, que se nos dice, creo que es en Éxodo capítulo 20, no solamente cumplir uno o dos o tres mandamientos según sea lo que yo estipule, según mi criterio humano, ¿no? Es todo el mandamiento, toda la ley. Por eso el Señor mandó hacer flecos en estos mantos. El israelita utilizaba un manto que en sus 4 esquinas tejían unos cordones y le colocaban unos bordes azul. Y ese borde, esos cordones, tenían una numeración, y esa numeración daba 613 preceptos. No faltaba uno ni sobraba otro. Era unidad completica de esos preceptos, y el cumplimiento tenía que ser exacto y completo. Esos flecos se llaman los zigzags. Pero en Gálatas, ¿qué nos dice Gálatas? Ya nos hemos escuchado esta referencia que se hizo minutos antes. Dice, versículo 10 del capítulo 3 de Gálatas: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Pero la ley no es por fe, sino el que las haga vivirá por ellas. El Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Leímos en Números que el Señor mandó a cumplir todos sus preceptos, todos, sin faltar ni uno. Y Pablo aquí en Gálatas nos estaba hablando que maldito es la persona, todo aquel que no permanece, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Yo no puedo sacar un mandamiento de la ley. Yo no puedo sacar uno o dos o varios, según sea mi criterio, John Campuzano, para cumplirlos, ignorando el resto de la ley. ¿Dónde quedan? Si voy a cumplir los 10 mandamientos, ¿dónde quedan los otros 603? ¿Ve? Pero como el ser humano no se ha podido justificar por las obras de la ley, el Señor Jesucristo vino y cumplió todo lo que estaba escrito en la ley. Él cumplió esos 613 preceptos y cumplió todo lo que estaba profetizado acerca de él. Todo lo cumplió el Señor. Y me viene a la memoria lo que una mujer con flujo de sangre hizo después de haber gastado todo cuanto tenía. Y vio en el Señor
el Mesías prometido. Porque según nos dice Malaquías, capítulo 4, 12, dice: mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo. El sol fue hecho en el día cuarto, y nuestro amado Salvador nació en el siglo 4. Nuestro Señor es ese sol de justicia, que vino trayendo sanidad en sus alas. Y estas alas nos hablan de esos bordes, de esos flecos que estaban puestos allí, en aquel manto que tenía que utilizar el israelita. Y aquella mujer con aquel flujo de sangre, ella decía solamente: si pudiese tocar el borde de su manto, seré sana de esta enfermedad. Porque ella veía por fe que Jesús era ese Mesías prometido, que Jesús podía salvarle de esa agonía en la cual él se encontraba, en la cual ella estaba alejada por causa de la ley. Ella estaba echada a un lado, no podía acercarse al pueblo. ¿Y qué le dijo Jesús? Cuando Jesús dijo: de mí ha salido poder, ¿quién me ha tocado? Y aquella mujer temblosa y temerosa se acercó al Señor y le confesó todo. El Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Después de haber sido por la ley alejada y echada a un lado por causa de su enfermedad, el Señor la llama hija, la trae a Él, le cambia su situación de estar echada ya al olvido, la trae hacia Él y le dice: hija. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor. En nuestro Señor se entró una nueva dispensación con su obra hecha en la cruz, con su sangre derramada. Se creó una nueva dispensación que se llama gracia. Y gracia significa un favor inmerecido. Yo, estando muerto en mis delitos y pecados, estando alejado de la ciudadanía de Dios, Cristo murió por mí y me llamó y me dijo: mira, yo hice esto por ti, y me dio el don de la salvación gratuitamente. Y el Señor nos manda no a que tengamos que volver a agarrar los preceptos que Israel nunca pudo cumplir. Y quisiera finalizar leyendo en lo que nos dice Hechos capítulo 15 y el versículo 4. Después de haber venido Pedro, de haber llevado el evangelio a Cornelio, y dice que al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Después de mucha discusión se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. Y nada discriminó entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Mas, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la asamblea calló y oían a Bernabé y a Pablo contando cuán grandes señales milagrosas y prodigios se habían hecho
Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: varones hermanos, oídme. Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Quisiera leer versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los que de los gentiles se conviertan a Dios, solamente escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. ¿Se está dando cuenta? Aquí una discusión entre los apóstoles, los ancianos, y aparecieron unos escribas que se habían convertido al Señor, queriendo judaizar a los gentiles y obligarlos a que se circuncidaran y que guardasen la ley de Moisés. ¿Y cuál es el resultado de esta reunión? Que estos hermanos estuvieron allí en Jerusalén. Solamente escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Nada más. Estamos en la gracia. El creyente no tiene por qué someterse a estar cumpliendo preceptos que el Señor los cumplió por nosotros para darnos reposo, para darnos la salvación de nuestras almas. No es por obras, o es que pretendemos guardar, que yo personalmente quiera guardar un mandamiento del Señor que el Señor le dio a través de Moisés. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que el Señor hizo una obra incompleta. El Señor lo hizo todo completico. ¿O es que le faltó un poquito al precio que el Señor pagó, que fue su sangre? No, fue un precio completo. El Señor no pagó a medias, no nos dijo: mira, aquí yo te voy a dar la inicial y a usted le toca cumplir este precepto y aquel para que terminen. No, el Señor pagó completico todo y nos ha dado la salvación completa a nosotros, los creyentes. ¿No ve? Y a toda aquella persona a la cual llega el Evangelio, el Señor pagó completico todo. No necesita someterse a preceptos, ni a tradiciones, ni a enseñanzas de hombres, solamente lo que está escrito acá en la palabra del Señor. Solamente lo que está escrito acá. Esto era lo que quería compartir. Bueno, y en Foro Bíblico el tema de hoy, aunque se supuestamente íbamos a dar la posibilidad de responder las más de 18 preguntas que han quedado pendientes de los foros pasados, de esa lista de 18 hemos avanzado solo 3 y se han respondido 1 o 2 del propio foro, de las personas que están conectadas en este momento. Y el tema acerca de la ley, si fue abrogada o no, si lo que quedó vigente fue solo la ley, pero fue abolida la maldición de la ley, ha dado mucha tela que cortar. Hemos estado conversando y ha habido muchas opiniones al respecto. Y últimamente, en los últimos minutos o decenas de minutos, hemos estado hablando acerca de la opción, según uno de los oyentes, no recuerdo quién fue lo que lo dijo, que el hombre tiene la opción de elegir si desea o no practicar alguno de los mandamientos de esa ley. Específicamente él se refería al Shabbat, al día de reposo, para lo cual Carlos dijo que no estaba de acuerdo, y no, creo que mencionó que no es por su opinión personal, sino por lo que dice la palabra de Dios, y dio allí una explicación. Yo quería invitar a nuestro hermano Ageo Palumbi, que está conectado allí, para que pues nos dé su opinión al respecto. Hermano Ageo, si por favor puede abrir su micrófono, y después de haber escuchado las opiniones y trazados bíblicos que se han expuesto hasta el momento, nos gustaría escuchar su apreciación. Sí, adelante. Bien, hermano, he estado pendiente pues de todo lo que se ha hablado, y
aprendiendo de lo que se dice. Y referente, pues, no sé si se refiere a lo del Sabbat, ¿verdad? Sí, correcto. Yo pienso que Jesucristo dio clara explicación sobre eso. Nosotros estamos en otra dimensión, nosotros estamos sentados, como dice la palabra, en lugares celestiales. Ya las cosas de este mundo debemos de apartarlas y no podemos seguir con eso. Ahora, de que se quiere justificar a alguno que lo haga, bueno, él será responsable de lo que él haga, ¿verdad? Referente a la circuncisión, el día pasado estaba pensando de circuncidarme, pero no por asunto de religión, ni asunto de la circuncisión en sí, sino porque me está fastidiando ese prepucio, pues. Entonces, pero me da risa porque inclusive le pregunté a un doctor si ellos hacían la circuncisión, pero como le digo, nada de mezclar eso con lo que es lo del pacto con Abraham, sino por un sistema, por una necesidad de personal. Y una necesidad clínica, ¿cierto? Médica. Exactamente, porque se está como por mi edad, ¿no? Yo tengo ya casi 80 años y se me está cerrando pues la parte entonces antihigiénico y todo eso. Entonces, pero en cuanto a alguno, como de la palabra, pues está muy clara que se le pidió a que algunos se circuncidaran y eso fue negado, y asimismo con el asunto del sábado, y toda esa cuestión de la ley. Nosotros tenemos que, algunos, bueno, tienen que volver a leer en Efesios, cuando el Señor dice a través del apóstol que nosotros ya hemos resucitado y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es nuestra posición. Así que no quiero extenderme porque hay otras cosas y me gusta oír más que hablar. Dios le bendiga y seguimos adelante. Gracias, hermano Ageo. El hermano Carlos, no sé si quiere comentar algo. Gracias, gracias Jorge. No, lo único que quería comentar es y aclarar que Ageo tiene más de 60 años de creyente. No voy a creer que está considerando la circuncisión por cuestiones de errores de doctrina. Pero en verdad gracias, hermano, porque le pusiste un tono humorístico a esto de verdad. Dios te bendiga por tu intervención. Es ciertamente que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Gracias. Bueno, vamos adelante con otras participaciones, otras preguntas. Bueno, no, Tony Matar quiere hacer un comentario sobre este mismo tema. Tony, adelante. ¿Qué tal, hermano? Bueno, se trata de esto. Yo he escuchado a lo largo de toda la tarde las interpretaciones que se hacen, el análisis que se hizo, la exposición que se hizo, y llego a esta conclusión de que muchas veces tratamos como de justificar una postura y un análisis esperando o tratando de esperar que el Espíritu Santo con el tiempo convenza o diga lo mismo que a mí, al otro hermano, cuando en realidad básicamente se trata
de que el Espíritu Santo siempre nos va a decir a nosotros lo mismo. Estemos en China, en Argentina, en Australia, el Espíritu Santo es el mismo y la iluminación que hace es la misma. Por eso yo sí entiendo de que se tiene que llegar a una única verdad, a una única manera de entender las cosas. Es lógico que por ahí si alguien dice, yo creo que hay libertad para esto o para lo otro, bueno, básicamente todos nos sujetamos a lo que dice la palabra y ahí está esa dificultad. Pero, para ser breve, he escuchado que se trata de justificar el Sabbat y que algunas personas dicen que no habría ningún problema en guardar el sábado como lo guardaban los judíos, pero quiero que recordemos de qué sábado se está hablando, porque sabemos muy bien que en los tiempos del Señor Jesús el Sabbat estaba bastante desvirtuado. Correctamente lo que estaba pasando era que ya se había alterado tanto la escritura por los fariseos que las personas podían o tenían casi como, creo que actualmente está ocurriendo esto lo mismo, un peso que determinaba cuánta carga hacía o qué no hacía o qué sí podía hacer. Se le había agregado un montón de preceptos a lo que verdaderamente Dios había dicho. Ahora, si la persona quiere guardar el Sabbat, como algunos han justificado, como algunos han tratado de enmarcar como algo que no atentaría contra la fe, bueno, entonces tendríamos que hablar directamente del Sabbat que fue dado a los judíos, el que expresa claramente el Éxodo 35, cuando dice, convocó Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Yahvé ha ordenado para que se hagan. 6 días se trabajará, pero el séptimo será para vosotros santo, Sabbat solemne para Yahvé. Todo el que haga en él alguna obra ha de morir. Y dice, no encenderéis fuego, o sea que el hermano que quiera guardar el Sabbat, por supuesto llega a las 6 de la tarde, ya no puede prender, no puede hacer fuego, que apague las luces de sus casas, en ninguna de vuestras moradas el día del Sabbat. Habían otras, me parece que en otro versículo está un poco aclarado sobre esto. Yo he escuchado de que por ahí, como que en la imposición del Sabbat que hacen algunas religiones, digamos la adventista, ellos no terminan de cumplir el Sabbat tal cual era, porque, hermano, si la persona sale de su casa la tienen que matar, la tienen que lapidar. Eso es lo correcto. Entonces, si quieren guardar el Sabbat como la ley, ya que algunos dicen que quieren ser fiel a la ley de Yahvé y guardar la ley como Yahvé la dio, bueno, entonces tienen que ser un poquito más estrictos y no caer en el fariseísmo o en esta especie de ley blanda en la que terminó convirtiéndose la ley de Dios en manos de los fariseos. Ese es el comentario que yo quería hacer acerca del Sabbat, porque ya de movida parecería de que queremos hacer algunas cosas, pero no cumplirlas exactamente como Dios las estipuló. Y queremos justificar cosas que en realidad vienen o terminan siendo una idea personal, porque en sí, por supuesto que yo leo en Gálatas que dice que el que está bajo la ley es maldito, pero también trato de justificar eso para decir que igualmente yo puedo, a pesar de estar maldito, seguir cumpliendo algunas cosas de la ley. Es un poco extraña esa postura. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, por esta oportunidad. Dios les bendiga. Amén, gracias a ti, Tony, por tu comentario. Fíjense, este tema de querer judaizar a los gentiles no es nuevo, no es de este siglo XXI, eso ya sucedía en los tiempos de la iglesia primitiva, porque el hombre siempre ha querido justificarse por sus propias obras,
Siempre el hombre quiere hacer obras, no le cuesta mucho trabajo aceptar la salvación gratuita. Por eso, en la epístola del apóstol Pablo a la Iglesia Universal Gentil, conocida como la epístola a los Efesios, cuando da la instrucción de tomar toda la armadura y hacer uso de la armadura de Dios, cuando se refiere al yelmo de la salvación, no dice que debemos tomar el yelmo de la salvación, sino que dice que debemos aceptar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El hombre tiene que aceptar la salvación porque ha sido dada por gracia, por Jesús, por los solos méritos de Jesús. Entonces, este tema de querer judaizar a los cristianos es muy antiguo, desde el inicio mismo de la Iglesia. La epístola a los Gálatas, que yo recomendé leer con detenimiento, e insisto, por favor léanla luego de que termine el foro con detenimiento, es corta, tiene pocos capítulos, es muy enfática en ese tema, y es delicado, el tema es delicado, la insistencia, por lo menos hablo a título personal, mi insistencia en tratar de explicar acerca de este tema, y creo que de los demás hermanos que han participado en este sentido es la misma, tiene el mismo espíritu, es alertar ante lo delicado que resulta para una persona querer seguir practicando mandamientos de la ley, habiendo conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia lo advierte de manera muy categórica, y la forma como el apóstol Pablo los exhorta es sumamente fuerte, demasiado fuerte, que a veces a mí me cuesta leerle esos versículos a un hermano que esté equivocado en este tema, porque puede resultar algo, se puede entender como que es algo personal de mi persona hacia el hermano. Sin embargo, no es mi intención, y creo que de ninguno de nosotros, que se llegue a entender que es algo personal, o que es altivez, o que queremos pretender que sí sabemos. No. Es la palabra de Dios. Entonces, no voy a leer ningún versículo más, porque no quiero que se vaya a entender que puede ser algo personal. Solamente, por favor, lean la epístola a los Gálatas, además de las otras citas que el hermano Carlos y otros hermanos han dado al respecto. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más sobre este tema, si no pasamos en los 30 minutos que nos quedan de foro a considerar otros 2 puntos que están pendientes por allí, además de las muchas otras preguntas. Yo creo que si Carlos está de acuerdo, el próximo foro lo podemos nuevamente dedicar a responder las preguntas que quedaron, porque tenemos todavía como 15 o 16 preguntas pendientes. Las que van a surgir de este foro, o sea que sí, no hay ningún problema, Jorge, haz según tu mejor criterio. Adelante, que para eso es el foro bíblico, para debatir. Adelante. Gracias por esa libertad. Hay un oyente que escribió por un mensaje de texto y dice: ¿por qué los hermanos pentecostales quieren obligar a los creyentes a que retrocedan a la ley de Moisés? Bueno, es lo que digo, esto no es algo nuevo, y no son los hermanos pentecostales, eso es algo que viene sucediendo desde la iglesia primitiva. Y la solución a eso y a cualquier otro intento de desviar a los creyentes de la sana doctrina, la solución es, como lo dijo Carlos en foros pasados, es dejar de ser neófito. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y bueno, el foro es un aporte para ir aprendiendo más de la palabra de Dios. Entonces, bueno, pasemos entonces a darle la palabra nuevamente a Tony Matar, quien quiera hacer un comentario acerca de un tema que tratamos unas horas atrás, respecto a la pregunta que hizo Julio Pérez sobre el reino de los cielos y la salvación. Tony quería hacer un comentario y pues entre tantas cosas que estoy haciendo al mismo tiempo no me di cuenta y pasé a la siguiente pregunta y no le di la oportunidad a Tony de hacer el comentario en ese contexto, pero vale rectificar
a tiempo. Entonces, Tony, tienes la palabra para que hagas el comentario respecto al tema tratado referente a la pregunta de Julio Pérez. Te pido por favor que hagas un breve recuento para que entonces luego hagas el comentario. Adelante, Tony. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, yo creía haber interpretado la pregunta que hizo el hermano en la sala de chat, específicamente lo que él dijo. Si la salvación es dádiva de Dios, y ahí quiso fundamentar exactamente que es algo que no depende de la persona. Después se fue hasta 1 Corintios 5, tratando de garantizar con ese versículo que la salvación no se perdía, y en base a eso él redondeó la pregunta sobre, y entonces, ¿qué quiso decir el Señor Jesús cuando dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Entonces yo creo haber entendido a lo que él se refería. Me parece de que lo que él está tratando de saber es si existe algún riesgo de perder salvación o de no poder entrar al reino de los cielos, por esto de que a pesar de que alguien le diga Señor, Señor, todavía incluso esté en riesgo su propia salvación. Entonces, en resumen, me gustaría leer estos 3 versículos para poder responderle a este hermano que hizo la pregunta en el chat, y es justamente Mateo 7:21, donde dice, no todo, está hablando el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y acá está el versículo clave, y dice el Señor Jesús, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿De qué se trata esto? Quizás, si el Señor Jesús hubiera dicho, no os conozco, estaría dejando entrever una situación donde haya sido conocida la persona en un momento y es desconocida en ese momento. O sea, no os conozco, los desconozco, en este momento los desconozco. Pero porque dice, nunca os conocí, deja claramente expuesta la idea de que jamás tuvieron una relación con Dios. Estas personas que le dicen Señor, Señor, nunca tuvieron una relación personal con Dios, con el Señor Jesús. Entonces, eso es lo que yo creo haber captado en la idea de la forma en que formuló la pregunta del hermano acerca de por qué no podrían entrar en el reino de los cielos estas personas que llamaban al Señor Jesús Señor, Señor. Simplemente nunca fueron hijos de Dios. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti, Tony, por tu comentario. Ciertamente yo opino igual. Carlos, ¿querías hacer algún comentario al respecto o seguimos? Yo quisiera agregar a la inquietud del hermano que el reino de Dios que Jesús le prometió a su pueblo se refería al milenio. En efecto, cuando el Señor, después de la tribulación, Él juzga a las naciones, es aquí donde aflora lo mismo. Por cuanto no lo hiciste y a uno de estos pequeñitos, tampoco me lo hiciste a mí. Entonces, muchos no entrarán en ese reino de los cielos, pero no hay que confundir el reino de los cielos con lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman, aquellos que por la fe han conquistado, por la fe que le ha sido dada, han sido hechos hijos de Dios y están ya en ese tiempo, ya están con el Señor, están en los cielos, porque hay que dividir 2 grupos que al final de todo habrá en este mundo. Uno que son aquellos que estarán en el cielo y otro son aquellos que heredarán
la tierra. Entonces, bajo ese concepto, no hay que poner cielo para todo. O sea que no es reino de los cielos igual que la morada eterna. No hay que confundir lo que le pertenece a Israel por herencia, por todo el tiempo, como Dios se lo prometió cuando dijo a Abraham que iba a heredar la tierra para siempre a su pueblo. Esto es cielo nuevo y tierra nueva. Pero nosotros somos los creyentes, los que hemos aceptado a Jesucristo, los que nos hemos acogido a su misericordia. Nosotros somos un grupo de los que Cristo fue a preparar un lugar para nosotros en el cielo, porque allí tenemos una herencia incorruptible en el cielo. Dios le bendiga. Amén. Me piden por aquí que por favor lea Gálatas 4:21. Vamos a leer Gálatas 4:21. Dice: decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no ponéis atención a la ley? Yo creo que habría que leer de ahí en adelante. No solamente ese versículo, sino de ahí en Jorge. adelante. De ahí en adelante. Sí, Carlos. Sí, Carlos. Era con relación al tema que ya pasó, ¿no? Con el comentario tan oportuno de Tony, que decía, bueno, y había que matarlo, ¿no? Entonces se nos vino a mente ese versículo que el apóstol Pablo dice: decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis leído la ley? Y es que uno piensa que guardar el sabbat era, o no guardarlo, era algo deportivo, ¿no? Una cuestión, bueno, lo guardo, o lo guardo a medias, o lo guardo completo. Esto le iba la vida a la persona, la vida. Entonces, por eso es que es tan serio de aquello que nos libertó el Señor, ¿no? Pero esto es para traer atrás el tema que tú diste por concluido, de manera que fue una solicitud que hicimos aquí, pero fuera de tiempo. Les ruego que perdonen. Yo más bien quería felicitarnos a todos por la tan oportuna y sabia palabras del hermano Ageo. Porque fíjense ustedes que eso del reino de los cielos es el milenio. Eso es, el reino de los cielos se ha acercado, que hablaba Juan el Bautista, es el reino de los cielos que va a venir después de Apocalipsis, cuando el Señor juzgue a las naciones y las separe, como el pastor separa los cabritos de las ovejas. Entonces, es algo maravilloso. Ojalá que todos lo hayamos podido entender, porque una cosa es, y simplemente voy a decir algo que expresó nuestro hermano Ageo, una cosa es el reino de los cielos y otra cosa muy distinta es estar con Cristo en el cielo. Son dos cosas diferentes. Por eso, desde el principio, Julio Pérez planteó una pregunta que en realidad no está bien conectada, porque una cosa son los evangelios y otra cosa son las epístolas de Pablo. Son dos cosas diferentes, y así tienen que ser vistas, si no nos enredamos, empezamos a no entender qué es lo que está diciendo el Señor. Una cosa es ley y otra cosa es gracia. Y la gracia la encontramos nosotros después de Pentecostés, no antes. Adelante. Una oyente nos escribió vía mensaje de texto, y Digna González. Ella pide si por favor podemos repetir la respuesta a la pregunta hecha por Tony Matar, específicamente en cuanto a el comentario que se hizo del bautismo que realizan los mormones a las personas ya muertas. Esto lo mandó por mensaje de texto, entonces no sé si se entiende la pregunta. De todas maneras está ahí en pantalla
para ver si Carlos le puede dar a ella la respuesta a lo que ella pide. Muy bien, entonces, respecto a la hermana Digna González, esto lo que tenemos que hacer es que, por favor, lo vuelva a oír completo en Foro Bíblico 21, que va a ser puesto en internet a mitad de semana más o menos. Depende, Tony, cuándo crees que pudiera estar colgado en internet. Yo creo que martes, miércoles más o menos ya puede oírlo y puede evaluarlo. Carlos, en audio. Nosotros lo subimos la misma noche del foro, o sea, esta misma noche ya está disponible en la página Buenas Nuevas. Ah, perfecto, entonces puede oírlo allí porque es una respuesta un poco larga. Y después, si quiere y si tiene alguna pregunta adicional, puede escribirnos cfushan@labiblia.org y se lo explicamos. Es un poquito difícil, pero no imposible de entender. Adelante. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Foro Bíblico responde. Una de las preguntas que quedó pendiente del foro pasado la va a leer John Campuzano. Tomando en cuenta el tema que hemos estado tratando, quisiera hacer la pregunta que nos dejó José Brito a través del chat. Él es del Tigre, estado Anzoátegui. Él nos dice: no soy evangélico. Si son tan amables, quisiera preguntarle al expositor, dado que la salvación es por fe, ¿es necesario tener una mayor cantidad de conocimiento teológico para perseverar en ella? ¿O por el contrario, se puede avanzar en la fe, en una espiritualidad en Cristo Jesús, con preeminencia en la práctica de los 10 mandamientos, sobre el conocimiento teológico, dado la experiencia de conversión personal con él? Gracias. De ninguna manera no puede avanzar en la verdadera espiritualidad, sino a través y por la obra de Jesucristo en la cruz, y a través de la obra del Espíritu Santo, que viene con posterioridad a entender de que Cristo murió por usted. ¿Cómo es el nombre de este amigo que nos escribe o que nos pregunta, John? José Brito. José Brito debe saber que el Señor Jesucristo murió por él en la cruz. José Brito debe entender de que si él hubiera sido el único ser humano en este planeta Tierra, Jesús de Nazaret hubiera venido a morir por él. ¿Qué quiero decir con esto? Que la salvación es personal, no es colectiva. Y tampoco es o depende del conocimiento bíblico. Simplemente depende del creer. Cuando el pueblo de Israel cayó en una trampa de serpientes ardientes y se empezaron a morir, el pueblo clamó y Moisés clamó a Dios, y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta y levántala, y todo el que mire la serpiente no sufrirá daño del veneno, de la mordedura. Fíjese que no le dijo: no le morderá la serpiente. No, los mordían, pero el que miraba a la serpiente de bronce, pues no le pasaba nada. A pesar de que tenía ese poco de veneno en la sangre, pues no le pasaba nada. Entonces, cuando Jesús, después de 1500 años más tarde, habló con Nicodemo, le dijo un misterio, le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando Jesús fue levantado en la cruz, él condenó al pecado en la carne. El ofidio o la serpiente es símbolo de pecado y el bronce es símbolo de juicio. De manera que cuando nosotros
miramos a la cruz de Jesús, al sufrimiento de Jesús, a la muerte cruenta y terrible, y nos vemos nosotros en la cruz, decir, Jesús tomó mi lugar allí, porque eso era lo que yo merecía, y tomando mi lugar llevó mis pecados, y entonces yo no tengo pecado, porque creo que llevó mis pecados y me los perdonó. Entonces en ese momento, nuestro querido amigo allá en el Tigre entra en el mundo espiritual verdadero, de bendición, no diabólico, no de los santeros, no de las religiones, no, el verdadero, porque ha creído. Y como tú no tienes fe, pero estás oyendo este mensaje, entonces simplemente Dios te da la fe para que creas. Porque no acaso has hecho este comentario y esta solicitud. Pero no es por sabiduría, no es por sabiduría. Después que uno cree, le conviene aprender la Biblia porque tiene el Espíritu Santo, es fácil aprenderla, no dejarse engañar, porque hay mucha gente en este mundo que usa la palabra para destruir, no para edificar. Entonces te conviene aprender, y la palabra de Dios puede hacerte sabio en la salvación que es en Cristo Jesús. Pero la salvación no es por conocer la doctrina, la salvación es por creerle a Dios. Mira, hoy te lo estoy diciendo, claro y raspado, sin ningún vericueto ni cosas de esas. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que te salvara, y Él hoy te está diciendo que murió por ti en la cruz. Y entonces depende de la respuesta que le demos. Él no es religión, no es lo que dicen los curas, ni lo que dicen las religiones de todo tipo. No. Él vino y murió por ti en la cruz. Eso es todo, es algo personal. Y Él ha prometido eso, que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Y se le perdonan los pecados. Eso es todo. ¿Cuánto vale? Nada. Es gratuito. ¿A dónde hay que ir? A ninguna parte. ¿Qué hay que oír? Sí, hay que oír este mensaje que creo que no tiene ya durando más de 4 minutos. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Foro Bíblico Responde. Seleccionando aquí en las preguntas, una pregunta corta para una respuesta corta. Richard José el Negro Hernández nos llamó de Pedro Luis Briceño, en el municipio Díaz, aquí en la isla de Margarita, y nos formula la siguiente pregunta. Los 2 olivos que se mencionan en el Apocalipsis fueron Moisés y Elías. Esta pregunta la puede responder Carlos, o la puede responder el hermano Ageo Palumbi, si gusta. Sí, ya estoy en la línea y veo que el tiempo es corto. El hermano que hace la pregunta, la respuesta es que los 2 olivos son Elías y Enoc. No puede absolutamente ser Moisés. Primero, porque Moisés claramente murió y nadie sabe el lugar donde fue sepultado. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la palabra de Dios en Hebreo 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, de ser Moisés, cuando los 2 olivos, los 2 testigos, vienen a este mundo y el anticristo los mata después de los 1260 días, entonces Moisés moriría 2 veces, y no puede ser. En cambio, ni Moisés ni Enoc vieron muerte, y ellos tienen que cumplir también. Será Elías y Enoc, disculpa hermano. Sí, Elías y Enoc. Ellos tienen que cumplir
con el mismo mandato de Dios o lo que Dios ha establecido de que tienen que morir, pero ellos no han muerto. Y esta es la razón por la cual Dios permite, después de los 1260 días, que ellos sean muertos por mano del anticristo, para que el anticristo se dé el caché de que él es el que manda en todas las cosas, sin saber que eso es un plan establecido por Dios. De manera que, por las dos razones expuestas, no puede absolutamente ser Moisés. Dios le bendiga. Amén. Bueno, gracias por tu respuesta y tu participación a esta pregunta. Ya estamos a escasos 2 minutos de culminar el foro y no nos queda más que invitar a todos los participantes para que el próximo sábado nos reunamos nuevamente para participar activamente en este foro bíblico. Nuestro hermano Carlos Fuchán ha estado teniendo problemas con el internet, se le desconecta, se le vuelve a conectar, etcétera. Bueno, así es la tecnología. Nosotros le sacamos el mejor provecho posible, pero a veces hay fallas. Pedimos disculpas a los oyentes y a los participantes por las diferentes fallas técnicas que hemos tenido. No ha sido, digamos, posible controlarlo por nosotros. Pero bueno, damos entonces gracias a nuestro Dios en el nombre de Jesús por esta hermosa jornada. Padre Santo, te damos gracias por lo que hemos podido hacer hoy. Te damos gracias, Padre, porque hemos podido aprender un poco más de tu palabra, hemos podido edificarnos unos a otros y te pedimos que sigas abriendo nuestro entendimiento durante la semana, que podamos escudriñar tu escritura, así como hacían los judíos de Berea, que luego que recibían un mensaje, ellos iban a las escrituras para ver si estas cosas eran así. Que también nosotros aprendamos a hacer esto y que nos ayudes a contender ardientemente por la fe que diste una vez a los santos y que dejaste respaldada por tu palabra escrita. Y te damos gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, que nos conduce a toda verdad. En el nombre de Jesús, agradecemos a todos los participantes que han estado en la sala virtual, a los que están conectados por las emisoras de radio en internet. La página oficial de la Sociedad Bíblica Iberoamericana es labiblia.org. En esta página ya se ha instalado una emisora de radio, la cual está momentáneamente, bueno, hasta que Dios así lo quiera, retransmitiendo la señal de Buenas Nuevas, excepto todos los días de 8 a 9 de la mañana, hora Venezuela, de 13:30 a 14:30 horas España, que sale al aire el programa Frente a la Biblia con Carlos Fuchán, en el que se sigue dando oportunidad para hacer preguntas y dar respuestas. Si alguno de los participantes no tuvo oportunidad de hacer su pregunta en vivo en este foro bíblico, durante la semana, de lunes a viernes, de 13:30 horas hasta las 14:30 horas España, haga usted su conversión allí, puede entonces conectarse vía labiblia.org y hacer su pregunta. Para todos, una feliz noche. Recuerden que después de la despedida, durante la despedida, pueden activar sus cámaras para ese momento hermoso en el que socializamos, conversamos, terminamos de concretar a veces algunas ideas, nos damos un abrazo virtual y nos conectamos nuevamente el sábado que viene. En la página Buenas Nuevas, 957fm.org, en unas 2 o 3 horas estará disponible el foro bíblico del día de hoy para el que lo quiera escuchar de nuevo o descargar, y prontamente estaremos colocando un link también en la página labiblia.org que va a dirigir a la nube, desde el cual también pueden escuchar o descargar el audio del foro bíblico. Desde este lado les saludamos desde la emisora Buenas Nuevas 95.7 FM. Nos ha tocado el honor una vez más de moderar en este foro bíblico. Un abrazo para todos
en la paz del Señor Jesucristo. Y así concluye esta sesión del Foro Bíblico. La cita es para el próximo sábado a la misma hora, cuando estaremos nuevamente en Foro Bíblico, para conocer las respuestas a tus preguntas que por falta de tiempo no fueron respondidas. Visita nuestra página web www.labiblia.org. Foro Bíblico es dirigido y organizado por la Sociedad Bíblica Iberoamericana.